Bienvenidos a Dios es Misterio, el podcast que presenta una síntesis del tratado teológico de Dios Uno y Trino. Recordarán que en nuestro episodio anterior abordamos la cuestión fundamental, la pregunta por Dios. Vimos que es un interrogante ineludible que impulsa al creyente a pasar del umbral de una fe ciega hacia una fe inteligente. En el capítulo 2 vamos a adentrarnos a la situación actual por la pregunta por Dios. Esta pregunta nunca pierde actualidad. Crece, se desarrolla y está hoy enmarcada en una situación histórica determinada. La reflexión de la fe es crucial para el creyente de hoy, especialmente ante fenómenos contemporáneos como el ateísmo, el nihilismo, el agnosticismo y el escepticismo. Para entender este contexto, debemos examinar dos grandes pilares: la postura de la Iglesia y el legado de la filosofía moderna. Para comprender la situación actual de esta pregunta, es necesario partir del Concilio Vaticano II. Este concilio es considerado el acontecimiento más importante del siglo pasado en la historia de la Iglesia, celebrado en 1962 hasta 1965. Podemos afirmar que el Concilio Vaticano II abrió los ojos y los oídos de la Iglesia para comprender al ser humano, comprenderlo en su historia y también estar atentos a sus preguntas. Aunque la Iglesia posee una única palabra, es decir, un único evangelio, debe proclamarlo y decirle en diferentes culturas. En ese contexto cultural y social, la Iglesia se enfrenta a grandes desafíos. El fenómeno del ateísmo, el secularismo, que actualmente siguen siendo una preocupación actual de la Iglesia. Nos encontramos en un mundo cultural en el que el reino de Dios está ausente. Este es un fenómeno crucial de nuestro tiempo. El ser humano vive como si Dios no existiera. Y la persona moderna cree poder vivir, trabajar responsablemente, y lo que resulta especialmente significativo, cree poder superar las injusticias sin tener una experiencia de Dios. Este ambiente de ausencia divina en la vida práctica y social nos obliga a mirar hacia las raíces intelectuales que propiciaron este silencio de Dios. La situación actual de esta pregunta por Dios está enmarcada por las ideas de varios filósofos de la modernidad, quienes a través de sus sistemas de pensamiento fueron influyendo en la manera en que la humanidad concibe o descarta lo divino. Existe un consenso histórico en señalar que René Descartes fue, aunque sin proponérselo, el creador de una manera de concebir a Dios que resultó insuficiente y a la larga innecesario. La filosofía de Kant impone límites estrictos a la capacidad humana de conocer. Sostiene que el ser humano solo puede pensar aquellas cosas que pueden ser concebidas como un pensamiento finito. Por lo tanto, para Kant, Dios no es pensable, pues no hay categorías humanas que lo puedan concebir. Tampoco es deducible del mundo, ya que el mundo posee sus propias explicaciones. Sin embargo, Kant no lo desecha completamente, sino que lo sitúa como una necesidad moral. Dios debe existir como un postulado indemostrable de la moralidad humana. Su existencia se vuelve la condición de posibilidad para que el ser humano pueda actuar conforme a una norma moral. Por esta razón resulta moralmente necesario admitir la existencia de Dios, según Kant. Avanzando hacia una crítica más radical, encontramos a Feuerbach. Para este pensador, Dios es solo una idea del ser humano, como una proyección del ser humano mismo. Feuerbach afirma que en la idea de Dios se muestran las posibilidades del ser humano.
Los sueños, los anhelos del ser humano son en realidad el mismo ser humano y no una realidad ajena a él. Desde esta postura, considerar que la idea de Dios tiene una existencia real fuera del pensamiento significa sacrificar lo humano ante una realidad que no es otra que la del mismo ser humano. Luego Marx traslada la concepción de la historia. Para él, la historia se crea a sí misma, no de forma lineal, sino dialécticamente. En este marco, Dios deja de ser un sujeto divino al que el creyente se dirija. En cambio, Dios es la nueva sociedad. Es como el hombre nuevo que cree en su propio trabajo. Las promesas ya no son dones celestiales, sino hechos de la historia que realiza el ser humano emancipado, autónomo, libre. Luego Nietzsche radicaliza la autonomía humana, afirma que el ser humano toma el centro absoluto. El ser humano debe vivir su vida en plenitud, entendiendo la vida como instinto, poder, goce, deseo, ilusión, voluntad de ser y de cambiar. Para Nietzsche, la concepción tradicional de Dios es una limitación de la vida, porque es vista como una ley, una norma, como una gramática impuesta. Por lo tanto, el límite del ser humano es no tener límite. La ley es el mismo ser humano. A esta poderosa influencia filosófica se añade la filosofía moderna del lenguaje. Esta escuela representa otras de las manifestaciones de la lejanía o de lo que llamamos el silencio de Dios. El desarrollo de esta filosofía ha sido dramático, pues abarca desde un agnosticismo o ateísmo declarado hasta la aceptación de la dimensión religiosa de la realidad como posible antes del lenguaje. Hemos finalizado la compleja situación actual por la pregunta por Dios, marcada por un mundo secular que desde la filosofía ha buscado independizar al ser humano de lo divino, creando un contexto donde lo sagrado es a menudo inalcanzable o innecesario. Este es el panorama que la teología debe confrontar. En nuestro próximo episodio de Dios es Misterio, abordaremos el tercer capítulo, Conocer a Dios, donde examinaremos si el ser humano, a pesar de estas barreras culturales y filosóficas, puede realmente acceder a un conocimiento verdadero de Dios. Recuerden que este trabajo tiene como fin invitar a la lectura de los mismos autores, que tengamos una reflexión continua y un diálogo continuado de estas reflexiones. Hasta el próximo episodio.